ha sido pecador, como hemos dicho. Ha caído en el pecado y no puede ver y no puede acceder, como dice Romanos, a la gloria de Dios. Solamente a través, dice aquí, del nuevo nacimiento es que nosotros somos regenerados y entonces tenemos esa posibilidad. Ve por favor a Juan 3, el Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a leer ahorita del verso 5 al 8, Juan 3, del 5 al 8. ¿Ya lo tienes? Ok, vamos a leerlo entonces. Juan 3, verso 5 dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, nos es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por todas tus bondades recibidas, Señor. Y hoy queremos darte gracias por tu palabra, Dios. Esta palabra que nos enseña acerca de ti, acerca de tu plan que rige nuestra vida, Señor. Y hoy queremos adentrarnos, Padre, en esto del nuevo nacimiento. Te pedimos que pueda ser revelado a nuestro corazón y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú dices de nosotros, Señor. Gracias porque eres bueno. Ponemos delante de ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Acabamos de decir que todos hemos pecado. Dijimos de la caída universal del hombre. El pecado es algo que a muchos de nosotros o al ser humano le cuesta trabajo aceptar, le cuesta mucho trabajo. A veces podemos decir, pues cometí errores, ¿no? Podemos aceptar que hemos cometido errores, decimos no soy perfecto, tengo mi carácter, tengo tal o cual situación, pero en realidad el problema del hombre es el pecado. El pecado ha influido en nuestro carácter, ha influido en nuestras decisiones, ¿no? Y ese es algo que nosotros debemos saber y tener bien claro. El mismo apóstol Pablo decía de los pecadores: yo soy el primero. Para poder recibir la gracia del Señor tenemos que entender primero que somos pecadores, que aunque somos hijos de Dios, cuando el Señor ya nos ha quitado la condenación del pecado, pero finalmente nosotros seguimos y hemos seguido pecando, ¿no? Por eso dice la Biblia que si alguno de nosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros como hijos de Dios tenemos perdón en Jesucristo, pero esto no hace que nosotros no seamos pecadores. Es una condición que nosotros debemos saber. Repito, en muchos lugares, incluso en muchas iglesias, ni siquiera se habla del pecado porque es algo violento, ¿no? A nadie nos gusta que nos confronten con nuestro pecado. Cuando hemos sido confrontados con algo que hemos hecho mal, la reacción primaria es enojo, es negación, es decir, no es cierto, y justificarnos, ¿no? Justificarnos, como ya decía, pues bueno, lo hice porque no soy perfecto, o encontrar justificantes. Pero debemos reconocer que somos pecadores y que el hombre ha caído en el pecado. Ve por favor a Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dice la Biblia que pecaron? Todos pecaron. Este es un absoluto. No deja a nadie fuera. Todos han pecado. Luego entonces, todos están destituidos de la gloria del Señor. Toda la humanidad ha pecado y ha nacido en pecado. No podemos decir que no es
así. Aunque haya personas que nos cueste más trabajo aceptarlos, hay personas que nunca logran aceptar que son pecadores. La Biblia nos confronta y nos dice: todos han pecado y gracias o debido al pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, Dios nos es inalcanzable por el pecado. No hay nada que yo pueda hacer en mi conducta, no hay nada que yo pueda hacer, algún hecho meritorio, nada que yo pueda hacer para acercarme a Dios. Porque Dios, como ya hemos visto, es un Dios santo, que castiga, dice la Biblia, que castiga la maldad. Ahí mismo en Romanos, ve ahora el capítulo 5, Romanos 5, verso 12, dice así. Romanos 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta ya lo veíamos, ¿no? En Adán entró el pecado, o por Adán entró el pecado, dice aquí, y por el pecado entró la muerte. Debido al pecado, la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es la muerte espiritual, pero incluso también la muerte física, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos, absolutamente todos, hemos de morir. ¿No es así? No conozco a ningún hombre que no haya atravesado la muerte. Todos hemos de morir. Todos los hombres que han estado en esta tierra han muerto, ¿no? ¿Por qué han muerto los hombres? Por esta condición de pecado. Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Por cuanto, dice aquí, el apóstol Pablo vuelve a decir, por cuanto todos pecaron. Esta expresión todos pecaron, ya decíamos, es un absoluto. Cada uno de los hombres ha pecado. Cada uno, no solamente en lo colectivo, sino en lo individual. Cada uno de nosotros ha pecado. Todos los hombres lo han hecho. Y también, por supuesto, en lo colectivo. Nadie puede entrar al reino de Dios debido al pecado. Ya decíamos, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres en absoluto son incapaces de vivir conforme al parámetro divino y Dios es inalcanzable. Por más que nos esforcemos, por más que se esfuerce el hombre, no puede, repito, acercarse a Dios. No puede acercarse a Dios. Regresa por favor a Juan, lleva tus ojos ahí a Juan 3. Ahora vamos a leer desde el verso 1. Un hombre se acerca a Jesús, un maestro, un fariseo, alguien con cierto reconocimiento tal vez de la gente en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su estudio de la palabra, ¿no? Alguien, los fariseos en especial, se sentían muy orgullosos de ser judíos y ellos creían que ya por el simple hecho de ser judíos, ellos iban a ser salvos, ¿no? Porque, bueno, sin duda, a través de los judíos vino la salvación y sí, sin duda es el pueblo escogido por Dios. Pero dice así, Juan 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Viene este hombre, repito, un principal de entre los judíos, ¿no?, que había enseñado quizá o había entre los fariseos esta idea de que por el hecho de ser judío, por el hecho de ser fariseo, ¿no?, y como descendían de Abraham, ellos automáticamente iban al cielo. De hecho, algunos rabinos de esa época predicaban o enseñaban
que Abraham estaba vigilando la puerta del infierno, ¿no? Y que Abraham estaba ahí y que estaba viendo que no entrara ningún judío. Y si iba algún judío hacia el infierno, pues bueno, Abraham lo quitaba y ya lo encaminaba al cielo. Repito, por el simple hecho de ser judío. Si alguien de sus descendientes por accidente había llegado al infierno, bueno, esta enseñanza de ellos decía que Abraham los quitaba de ahí, ¿no? Muchos de los judíos, incluido Nicodemo, estaban esperando a un Mesías que tal vez venía a librarlos de la esclavitud o de la imposición que el pueblo romano, por ejemplo, tenía. Ellos creían que iba a venir con un cierto poder político para poder, repito, ellos ser libres de esto. Pero este Mesías que vino y que ahora estaba enfrente de Nicodemo, no vino de la forma que ellos esperaban. Él no vino a traerles una nueva nación. Él no vino a abolir la autoridad de los romanos, etcétera. Jesucristo que había venido del cielo lleno de gracia y lleno de verdad, había venido a traer salvación y vida nueva. Pero no era una vida nueva física, sino una vida nueva en lo espiritual. Viene Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo se dirige a Jesús y le dice, esta palabra rabí quiere decir maestro, ¿no? Maestro, ¿no? Quizá podemos pensar que Nicodemo sí reconocía cierta autoridad de enseñanza en Jesús. Por eso le está llamando maestro. No, y menos un fariseo, pero no a cualquier persona le llamaban maestro. Sin embargo, Nicodemo viene y le llama maestro. Pero Jesús responde y no le enseña, no le va a dar una lección como él estaba acostumbrado, sino él no viene a venir a ofrecer lecciones o conocimiento, sino la vida. A darle una nueva vida que se busca en el reino de ese Mesías que ellos empezaban. Y esta nueva vida debe empezar con un nuevo nacimiento. Dice el verso 3, Juan 3, verso 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesús empieza sus respuestas con una frase que puede llamar la atención. En verso 3 dice: de cierto te digo. Y en el verso 5 también dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo, ¿no? Tú sabes que en el lenguaje o en la forma de hablar de los judíos, particularmente de ese tiempo, si se le quería dar énfasis a algo, se repetía, ¿no? Aquí en este pasaje Jesús repite esta idea o la frase de nacer de nuevo, del nuevo nacimiento, la repite 2 veces. Pero antecede a esto esta frase: de cierto. Está diciendo algo que es sumamente importante, algo que es verdadero. Jesús quiere llamar la atención de Nicodemo a algo. Está subrayando una frase o algo importante. Le está diciendo: pon atención, porque esto que te voy a decir es algo que de verdad es importante. El Señor Jesús le está mostrando a Nicodemo lo esencial que es el nuevo
nacimiento. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo responde, y siendo que él conocía la Biblia o el Antiguo Testamento y él conocía muchas cosas, él queda con muchas dudas después de eso y le empieza a preguntar, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Jesús le está diciendo, necesitas nacer de nuevo, ¿no? Puede tener cierta lógica la pregunta de Nicodemo, de acuerdo a sus parámetros, ¿no? ¿Cómo puede alguien siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿No? Y el Señor hace una aclaración, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este término nacer de nuevo que usa el Señor dos veces en estos pasajes, este término es un sinónimo del término teológico, o que se usa más en teología, que es regenerar. O sea, cuando tú escuches hablar regenerar o nuevo nacimiento, la idea es la misma, es lo mismo. La regeneración o el nuevo nacimiento es el mismo. Esto significa tener una nueva vida. O sea, la vida que tenías antes tiene que ser cambiada en la regeneración. La palabra regeneración son dos palabras compuestas. Empieza con regenerar. Regenerar. Esto quiere decir que es algo que tiene que volver a suceder. Algo que tiene que volver a suceder, ¿no? No es simplemente que cambies ciertas cosas, no es cambiar nuestro carácter o cambiar alguna idea, o a veces hasta pensamos que cambiando de trabajo podemos acceder al reino de Dios, ¿no? Muchas personas vienen y quieren que con una decisión, vamos a decir, material, ellos puedan ser cambiados en su condición espiritual, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en mi matrimonio? ¿O qué tengo que hacer para no sentir este tormento o esta culpa? ¿Qué tengo que hacer para no seguir en esta condición actual de pecado? En realidad, no se trata de que tengas que cambiar algo. No tenemos, o el hombre en pecado no tiene que cambiar algo en su vida. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser regenerado. Tiene que volver a nacer, ¿no? Para pertenecer al reino de Dios debemos nacer en el reino de Dios, nacer de nuevo. Yo tengo que convertirme en otra persona. No basta cambiar una actitud, no basta cambiar una situación en mi vida, sino tengo que ser transformado. La Biblia dice más adelante, y lo vamos a ver, que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Eso es lo que busca, que todo lo que éramos antes lo dejemos a un lado y ahora volver a generar es hacer un nuevo nacimiento, dar una nueva vida espiritual, ¿no? Una vida espiritual que pasa, como ya decíamos, en el interior de la persona, que transforma nuestro interior, que es invisible, ¿no? Un nacimiento en carne o el nacimiento de un niño lo puedes ver, ¿no? Puedes ver, o un papá o un doctor puede ver cómo está naciendo, tal cual, cómo está naciendo un bebé. El nuevo nacimiento, aunque no se puede ver, o sea, yo no puedo estar así de lejos viendo, él está naciendo de nuevo, está pasando algo. Es invisible y como vamos a ver más adelante, es misterioso también. No lo podemos ver, pero sus efectos sí son algo que podemos ver. Una persona nacida de nuevo lo hace evidente a través de sus actos, a través de cómo se comporta, a través de sus decisiones, ¿no? Así que, repito, no es algo que se pueda ver, pero sus efectos sí son evidentes. Ve por favor Efesios 2.
versículos 4 y 5. Efesios 2, versículo 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí hay algo importante. Está hablando del pecado en el hombre. Ya vimos hace unos minutos la condición pecaminosa en la que el hombre ha nacido, y que debido a esta condición a ninguno de nosotros, a ningún hombre le es posible llegar o acercarse al reino de Dios. Pero hay una palabra importante aquí. El verso 4 dice: pero Dios. Y esto va a marcar un contraste entre nuestro pecado, entre lo que es el hombre, y una nueva realidad puesta o dada por Dios. Pero Dios dice aquí que es rico en misericordia. La paga del pecado es muerte, pero Dios es rico en misericordia. Lo que nosotros teníamos que recibir por nuestro pecado es muerte, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero Dios es rico en misericordia. Tú y yo, debido a nuestro pecado, si nosotros hoy somos hijos de Dios, debido a nuestro pecado, lo que merecíamos es la muerte eterna, estar para siempre separados de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Pero Dios ha sido rico en misericordia y nos ha dado nueva vida por el amor con el que Él nos ha amado. No ha hecho justicia con nosotros. A veces decimos que hemos recibido injusticias, y quizá si somos si tratamos de ser más exactos en el uso de la palabra injusticia, sí, seguramente se nos ha dado injusticia, porque lo que nosotros merecemos es peor aún de lo que hemos recibido. La Biblia dice que merecemos la muerte, y no solo la muerte carnal, sino además de la muerte carnal, la muerte espiritual. Pero Dios es rico en misericordia. Tú y yo hemos sido receptores, no de la justicia de Dios, sino de la misericordia de Dios. No es un Dios justo que se queda solamente así aplicando su justicia, sino que también es un Dios de amor y un Dios misericordioso. Y entonces, como ya hemos visto antes, Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, en otras palabras, sino que tenga vida eterna, que tenga nueva vida. Dios decidió aplicar su justicia no en ti y en mí. Dios decidió enviar a su Hijo Cristo a morir a una cruz para que tú y yo recibamos la misericordia, y Cristo recibió la justicia. Dice en Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Te puedes dar de cuenta de esta expresión? No solo dice que cargó, en otra porción de la Biblia dice que cargó nuestros pecados sobre Él. Pero no solo hizo eso, sino dice: al que no conoció pecado. Hubo solo una persona que no conoció pecado en esta tierra, y ese ha sido Jesús. Y a Él, que no conoció pecado, por nosotros, dice el apóstol Pablo, por nosotros, por ti y por mí, no solo cargó sus pecados, sino dice, lo hizo pecado. Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aplicó la justicia en su Hijo Jesucristo, y yo recibí la misericordia. Ahí en Efesios 2, ahora el verso 5 dice así, Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos. Aunque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Acuérdate que la palabra muertos en resumen quiere decir separación. Esto es lo que hacía inalcanzable la gloria de Dios y el reino de Dios para nosotros. El pecado hacía algo que yo no podía acercarme a Dios. Separación. Pero aún estando muerto en mis pecados, ahora nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia. Por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Por un regalo, no por méritos. Hermano, nadie estamos aquí por nuestros méritos. A veces pensamos que el mérito ayuda, aunque sea un poquito, ¿no? Alguien nos decía, yo pensaba que sí, que Dios hace lo más grande de la obra, pero como que Dios hace el 90% y a lo mejor yo hago el 10%, ¿no? Nos gusta saber que nosotros tenemos mérito, ¿no? Pero no es así. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Necesita un agente externo. Estando nosotros muertos, ya no podíamos hacer nada. Ya no podíamos hacer absolutamente nada. Estando nosotros en esa condición de muerte y de pecado, dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo murió. Cristo fue a una cruz y fue azotado y fue maltratado y fue clavado de sus manos y fue clavado de sus pies y recibió el maltrato. ¿Para qué? Para que una vez que Jesucristo fue a la tumba y resucitado, nosotros pudiéramos resucitar juntamente con nuestro Señor. Por gracia, por gracia. Nada podíamos hacer, hermano. Sí es importante que esto nos quede bien claro. Los grandes hombres de Dios, todos han dicho, yo de los pecadores el primero. Si Pablo decía eso, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros, no? Pablo decía, miserable de mí, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, ¿no? Imagínate si el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, decía eso, ¿a poco vamos a llegar nosotros y decir, yo sí puedo, ¿no? Yo sí soy bueno, yo no he pecado tanto? No es así. Tenemos que reconocer nuestra vida de muerte y de pecado antes de conocer a nuestro Señor. Teniendo entonces esta condición de muerte y pecado como se describe en Efesios, necesitábamos que alguien ajeno a nosotros, repito, porque nosotros estando muertos no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Tu vecino no podía hacer nada por ti. Tu hermano no puede hacer nada por ti. Tu papá no puede hacer nada por ti, ¿no? ¿Por qué? Porque también estando muerto, un muerto no puede hacer nada por él, pero tampoco puede hacer nada por alguien más, ¿no? ¿O has visto a un muerto sacar de la tumba a otro muerto? Bueno, solo en esas películas extrañas, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Necesitábamos que en nuestra condición alguien se apiadara de nosotros. Y ese tuvo que ser Dios, el autor de la vida. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro describen a Dios, describen a Jesús como aquel autor de la vida. Si la vida tiene una firma, es de Dios. Nadie ha podido dar vida, nadie puede dar vida. El único que puede hacerlo es Dios, ¿no? Es obra de Dios. Ve a Juan 1, verso 12 ahora, por favor. Juan 1, verso 12. Dice así, mas a todos los que es la misma plática, ¿no? Sigue el mismo orden de ideas. Jesús respondiéndole a Nicodemo sus dudas, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios? Dios mismo. Dios mismo. No es que primero tú hayas creído y después entonces Dios te recibe. Dios pone fe en nosotros. Dios nos da esa capacidad de poder tener fe y entonces nos acerca a Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra o esta expresión, ser hijos de Dios, corresponde también a la expresión que ya hemos estudiado y que Jesús está explicando en este entonces de nacer de nuevo. Entonces, un hijo de Dios es alguien que ha nacido de nuevo, ¿no? A veces decimos que todos somos hijos de Dios, ¿no? Si bien todos somos creación del Señor, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado. Y con esto no quiero decir que seguramente tú has sido testigo de un cambio radical de vida en algunos, ¿no? Alguien que antes de conocer al Señor era una persona, ¿no? Yo conocí a alguien tal cual, así que era un homicida, mataba y hacía grandes fechorías, ¿no? Y que el día que recibió al Señor, absolutamente su vida fue transformada en absoluto, ¿no? Hasta dejó el cigarro, o sea, en absoluto. Tú veías su rostro, su expresión, su manera de hablar, ¿no? La paciencia con la que hablaba, y el cambio fue totalmente evidente y muy rápido. Pero esto no quiere decir que en todos nosotros el cambio sea así, de un minuto a minuto. Por supuesto, la regeneración se da en ese momento, pero una vez entrando a la regeneración, o una vez pasando la regeneración o el nuevo nacimiento, entra en el cristiano un proceso que se llama santificación, ¿no? Primero soy regenerado, nazco de nuevo y entro al proceso de santificación. Y este proceso de santificación es lo que también en teología se le llama santificación progresiva. ¿Qué quiere decir santificación progresiva? Que va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Ninguno de los de aquí somos el producto terminado. Todos los que estamos aquí, el Señor está trabajando en nuestras vidas, pero evidentemente después de la regeneración sí tiene que haber algo en nosotros. No es el producto terminado, pero sí tiene que haber una muestra evidente de que hemos recibido esto, ¿no? Algo importante, como ya hemos estudiado, la regeneración o el nuevo nacimiento, el único que lo hace es Dios. Dios lo hace. Solamente se necesita, dice Sproul, un gran teólogo, solo para el nuevo nacimiento solo se necesita una fuerza que es la de Dios. Solamente. Después entra el proceso de santificación, donde Dios es el que nos santifica, pero también Sproul explica que es algo así como sinergia. ¿Qué es sinergia? Son dos fuerzas, ¿no?, que empiezan a trabajar juntas. Por supuesto, Dios es el que hace, Dios es el iniciador de todo, pero en la santificación nosotros empezamos a hacer algo, a trabajar, a esforzarnos a través, por ejemplo, de los medios de gracia que Dios nos ha dado, a través de la oración, a través de la comunión unos con otros, a través de la lectura de la Biblia, ¿no? Hacemos un esfuerzo que se ve reflejado en esa santificación que es progresiva, pero para nacer de nuevo nadie puede hacerlo, el único que lo hace es Dios. Es una obra milagrosa y misteriosa de Dios. No hay mérito alguno en nosotros, es un mérito y es una obra totalmente de Dios. Es una obra de Dios. Juan 1 dice el verso 13, que ya leíamos, Juan 1:13.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice aquí, sino de Dios. O sea, este nuevo nacimiento, los hijos de Dios, estos que nacen ahora en el Espíritu, no son engendrados por un hombre y una mujer, ni por la voluntad de un hombre, ni por la voluntad de una mujer, sino ¿por quién son engendrados? Por la voluntad de Dios. Dios hace esa obra, nos hace nacer de nuevo, nos hace hijos de Dios, solamente Él. Ve por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda a los Corintios 5. Y dice así. Segunda a los Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ha tenido un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y una vez más, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora que estamos en Cristo, si tú eres un hijo de Dios, dice la Biblia que eres una nueva criatura. Las cosas viejas, dice aquí, pasaron. A veces como hijos de Dios estamos pensando en lo que hicimos antes, en lo que pasó, en que si cuando era niño y que si yo hice, que si torné. ¿Sabes qué? Si tú has recibido la salvación en Jesucristo, has sido regenerado. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, olvídate de todas ellas. He aquí, todas son hechas nuevas. Nos tenemos una nueva vida. La vida que hoy vivimos, dice el apóstol, no es ahora en la carne, sino la vida que yo vivo es por la fe en el Hijo de Dios. Ya no camino por las cosas que estoy viendo, ya no ando y ya no vivo por las cosas que parecen evidentes, sino en la fe del Hijo de Dios, en esa vida espiritual, en ese nuevo nacimiento que el Señor nos ha dado, que el Señor te ha dado. Así que, amigo que nos visitas, no se trata solamente de intentar cambiar algunas cosas. ¿Cuántas veces tal vez te has esforzado en cambiar algo? Y voy a dejar de hacer esto y voy a dejar eso, y de pronto te das cuenta que no puedes. Y lo intentas y no puedes. ¿Qué se necesita cambiar? Nuestra condición. Dice el profeta, yo les voy a quitar ese corazón de piedra y darles un corazón de carne. Necesitamos cambiar nuestro corazón. Necesitamos cambiarnos a nosotros. Yo a veces tenía un poco de conflicto, ¿no? ¿Te acuerdas? Renuévame, Señor Jesús, ¿no? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay, yo decía, no, pero pues todo, ¿no? Todo en absoluto. Todo lo que hay en nosotros, hermano, necesita ser cambiado. Y esa es una obra del Señor. Amigo que nos visitas, lo que aquí te ofrecemos no es que tu matrimonio se solucione tus problemas, ¿no? O que se solucionen los problemas en tu trabajo. El mensaje que dio Cristo es: necesitas una vida nueva, necesitas ser transformado, necesitas ser una nueva persona. Amigo, todo lo que hay dentro de ti necesita ser cambiado, así como nosotros, como todos los que estamos aquí, hemos sido transformados y convertirnos en nuevas criaturas, una nueva vida en Cristo. Y como dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora regresa a Juan 3, verso 5. Nicodemo está, te digo, confuso, pensando, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y dice el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? Tenemos que nacer a través del agua y del Espíritu, ¿no? Esto también era algo confuso. Incluso para Nicodemo, porque yo te digo que al principio ellos pensaban que por el hecho de ser judíos no necesitaban nada más, solamente iban a ser salvos por este hecho. Entonces, si alguien decía, pues el gentil necesita nacer de nuevo, pues para ellos podría ser algo lógico, ¿no? Pues sí, necesitaría nacer de nuevo y nacer judío, ¿no? Ellos pensaban, ¿no? Pero este discurso no se lo está diciendo Jesús a los gentiles. En realidad este discurso Jesús está confrontando a un maestro judío con su realidad. Puedes saber mucho de la Biblia, puedes conocer un montón de cosas, puedes haber ido años y años a la iglesia, puedes pensar como Nicodemo que por tu cultura, por donde has crecido, ¿no? A lo mejor naciste en lo que algunos llaman la cuna cristiana, a lo mejor piensas que por eso ya no necesitas ser regenerado. Lo que está confrontando, el que está confrontando a Nicodemo es Jesús, diciéndole, necesitas ser regenerado. No solo el gentil, no solo el que consideras el gran pecador, amigo, incluso hermano, tal vez que vienes y tienes mucho tiempo aquí, ¿no? El Señor hoy nos está confrontando a esto. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿En verdad hemos sido regenerados? ¿O podemos pensar, no es que necesite la regeneración acá del lado que sí se ve bien pecadorzote? A lo mejor tú con todos tus estudios, con todo lo que has leído, con todas las predicaciones que has escuchado, a lo mejor tú y yo es que necesitas el nuevo nacimiento, necesitas ser regenerado por el Espíritu de Dios. Y dice aquí, el que no naciere de agua. Está hablando otra vez no del agua literal, sino de una necesidad de limpieza y de purificación espiritual que solamente se da a través de la palabra del Señor. No de la palabra de un ser humano, no de la palabra que se para aquí al frente, no de la palabra de tu vecino o de alguien, de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La que te va a limpiar es la palabra del Señor. ¿Qué necesitas? En resumen, necesitas a Cristo y necesitas conocerlo a través de su palabra. El que no naciere de agua y este nuevo nacimiento con la palabra del Señor, la fe viene por el oír, y el Espíritu, ¿no? Estos son los dos agentes que unidos generan una nueva vida. Una nueva vida. Juan 3, ahora salta por favor hasta el verso 7. Dice, verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, esto es algo que nosotros no podemos saber o ver. ¿Quién hace la obra? Como el que hace la obra es Dios, así como el viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene, ¿no? Ni a dónde va. Así la obra del Señor es misteriosa, no sabes sobre quién viene esa obra.
Pero repito, es una obra invisible, pero que se hace visible a través de los intereses, por ejemplo, de la inclinación. Si antes yo quería estar todo tiempo nada más en algunos lugares, en fiestas, en el partido de fútbol o en cualquier otro lado, ¿no? Y no quiero decir que el partido de fútbol sea algo malo, por supuesto que no lo es, pero ¿cuál es tu prioridad? Leíamos me leía mi esposa un artículo hace poquito que decía que cuál es el problema un poco con estas cuestiones de los deportes y eso. ¿Es malo verlos y estar? Pues por supuesto que no. Pero muchas veces estamos aquí en la iglesia y ¡ay, el partido cómo va! ¡Ay, ya me quiero ir! O ni venimos, ¿no? Cuando hay... Esto está hablando de nuestra inclinación. ¿En dónde están nuestros verdaderos intereses? Hay gente que saliendo de trabajar, lo único que quiere es apurarse para irse a la fiesta, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba música, en algún tiempo estuve trabajando en un despacho de abogados y lo primero que quería hacer es salir para irme corriendo y estudiar, ¿no? Y estaba estudiando, ese era mi interés. Y llegando a la casa me pasaba toda la tarde y la noche estudiando. Ese era mi interés, esa era la inclinación de mi alma, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, cambia esa inclinación. ¿En dónde está nuestro verdadero interés? ¿En la palabra del Señor? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado, con la salvación que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que nos importa ahora? Ahora nos importa buscar las cosas de Dios, ¿no? David decía, porque tengo mi afecto en la casa de Dios. Tengo mi afecto, o sea, tengo todo mi interés en lo que pasa aquí, en la casa de Dios, donde se predica la palabra del Señor. ¿Dónde está todo tu interés? ¿Dónde está todo nuestro interés? ¿No? Hay una alabanza de Marcos Vidal que habla un poco de un hombre que está recriminando a Dios, ¿no? De que Dios no es misericordioso, de que Dios, ¿no? Y Marcos Vidal, el cantante, contesta y dice, se llama Dime la verdad. Dice, dime la verdad, ¿cuánto hace que no lo añoras? Dime sin mentir, ¿no?, que Dios lo es todo para ti, que Él es tu dueño. ¿Cuándo hemos necesitado al Señor de esa manera? Si tú has necesitado y ansiado y buscado hacia el Señor, no te va a pasar esto de este hombre. Marcos Vidal dice, ¿tú no lo has buscado? ¿No? Y dices que no te responde, tú no me estás hablando de Dios. Tú no me estás hablando del Dios de la Biblia. Hermano, a veces queremos buscar a Dios solamente a través de alguien, ¿no? A través de alguien más, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios, ¿no? Como ¿por qué alguien tendría que estar más cerca de Dios? Haz esto tú porque tú estás más maduro por esto, pero ¿cómo por qué? ¿No? O sea, la misma Biblia que tú lees es la que yo tengo, hermano. Y el Dios, hermano, es absolutamente Él mismo. La disponibilidad de Dios a ser buscado está a cualquiera, no solo a algunas personas. Cuánto hemos añorado al Señor, cuánto hemos esas cosas que antes eran nuestra prioridad, hoy no lo son, y nuestras prioridades empiezan a ser la palabra del Señor. Juan 3, verso 9. Por último dice así,
Juan 3, verso 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, se supone que eres alguien que sabe mucho de la palabra del Señor y no lo sabes. ¿Te das cuenta que a veces personas con cierto orgullo espiritual pensamos que lo sabemos, pero ni siquiera, pero no es así, ¿no? Probablemente Nicodemo esperaba a ese Mesías que hiciera estos cambios que podrían parecer evidentes. Y Nicodemo en esta actitud de, bueno, yo soy maestro, yo sé todo, ¿no? Pero definitivamente Nicodemo no podía entender la verdad sobre el nuevo nacimiento. Ve a Tito 3, versículo 4. Tito 3, verso 4, que dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 5, lo vuelvo a leer. Nos salvó no por obras, no porque seas bueno, no por todo lo que has hecho, sino porque te ha salvado por su misericordia. Y viene el lavamiento. ¿Te acuerdas que decíamos, no? Del nuevo nacimiento, que no puede nacer de nuevo aquel que no es lavado o engendrado por el agua y el Espíritu. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La regeneración, hermano, entonces es, dice un teólogo, la regeneración es la acción divina por la cual Dios renueva a la creación caída para que refleje su carácter. Una vez más, la regeneración es la acción divina por la cual Dios renueva la creación caída para que refleje su carácter. Recuerda, lo hemos visto, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó como hombres para reflejarlo, para anunciar quién es Él. Y debido al pecado nos hemos separado de esto y ya no lo estamos haciendo, ya no estamos reflejando a Dios, hemos perdido nuestra identidad. Por eso vivimos no plenos, no satisfechos. Creemos que en el dinero vamos a encontrar satisfacción, creemos que cuando me case voy a encontrar satisfacción, creemos que cuando tenga hijos voy a encontrar satisfacción, cuando esté en la universidad, y nunca encuentra satisfacción porque hemos perdido nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo, en regresar nuestros ojos a Cristo y reflejar quién es Él. La regeneración es la acción divina por la cual Dios renueva a la creación caída para que reflejemos su carácter. Tiene ese propósito, que reflejemos su carácter. Decía el apóstol Pedro que Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? Y a veces creemos que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para nosotros sentirnos bien, ¿no? Ay, soy rey y soy sacerdote. Ahí el verso dice, reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de donde estábamos en pecado, a su luz admirable. Entonces, ¿para qué te hizo rey y sacerdote? Para anunciarlo. No para que nos sintiéramos empoderados y muy bien y yo sentirme hijo de rey, ¿no? No es el propósito. El propósito es reflejar a Cristo. Es con mi conducta yo tengo que reflejar a Cristo. Con mi humildad reflejo a Cristo. Cristo fue obediente a su Padre, yo soy obediente, reflejo a Cristo. No se trata de nosotros,
se trata de Él. Amigo que nos visitas por primera vez, como hemos dicho, no necesitas esposa, no necesitas que alguien te dé un discurso, ¿no? No necesitas, o tu problema principal no es que no tienes trabajo. Tu problema principal del cual habla la Biblia es el pecado. Y la paga de ese pecado es la muerte. El que no tengas trabajo hoy, el que no encuentres esposo hoy es lo de menos. Dice la Biblia que si no encuentras a Cristo en esta vida, te vas a ir a un lugar de tormento y de dolor. Pero Dios, que es rico en misericordia y porque te ama, entregó a su único Hijo, para que si hoy crees en Él, si hoy estás oyendo su voz y lo decides convertir en tu Rey, en tu Señor, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Hoy el Señor está disponible para ti, amigo que nos visitas. Hoy el Señor está con sus brazos abiertos, queriendo pagar el desastre que hicimos nosotros, ¿no? Él lo puede pagar. Y no te estoy prometiendo que vas a tener riquezas y poder y grandeza. Tampoco te estoy diciendo que no lo vas a tener. Lo que estoy diciendo es que ese no es el punto. El punto es la salvación de nuestra alma. Y si yo tengo mi alma segura en Cristo, si viene dolor y malestar y enfermedad más adelante, hermano, mi alma está resguardada y segura en Cristo. Y si viene prosperidad y riqueza y abundancia, mi alma está segura en Cristo. Así que lo que venga no es importante. Lo importante hoy es que asegures en dónde vas a pasar la eternidad. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te honramos y damos gracias por tu misericordia y por tu bondad, Señor, por todos nosotros, Padre. Gracias porque siendo pecadores enviaste al único que no había cometido pecado, Señor, para morir por nuestros pecados, a morir, Señor, por nosotros y recibir la justicia, tu justicia, para que nosotros pudiéramos recibir tu misericordia, Señor, por amor de tu nombre, Señor, y porque de tal manera nos amó. Hoy, Señor, si viene alguien por primera vez y tú has hablado a su corazón, yo te pido, Señor, que sensibilices esos corazones, Señor, y que hables en tu misericordia, Señor. Hables, Padre, a cada una de estas personas que hoy, Señor, están dispuestos a hacerte tu Señor y su Salvador. Toca, Señor, esos corazones. Toca, Señor, esos oídos y úngele, Señor. Y aunque nosotros no entendemos el misterio de la salvación, porque el viento sopla y no sabemos hacia dónde y cómo, Dios, dice tu palabra que te pidamos por todos los hombres. Y hoy te pedimos, Señor, a aquellos en este lugar que no te conocen, Señor. Ten tu misericordia, Dios. Ya sea que vengan por primera vez o tal vez tienen muchos años, Señor. Te pedimos, Señor, que les concedas el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, Padre, que solo puedes dar tú, Dios. Te bendecimos, bendito Señor. Te honramos, Padre, porque eres bueno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermano, por último,